Ya sé, es que ya en el final no van a tener que hacer problemas de gráficas. Los problemas de gráficas sí toman un montón de tiempo. Entonces, la idea de los ejercicios de optimización es que en este tema hay que encontrar el valor máximo o mínimo de una función. Y la idea es que, digamos, es un tema bastante similar al de trazado de curvas, pero tiene el paso adicional donde uno tiene que plantear el problema. Entonces aquí hay que plantear el problema. Entonces hay que identificar cuáles son las variables que se van a maximizar, cuáles las que se van a minimizar. Y la idea es que cuando ya uno tiene planteado el problema, entonces ya uno identifica la función optimizar. Y media vez uno ya tiene identificada la función optimizar, ya estos ejercicios son mecánicos, se hace la prueba de la primera derivada y la prueba de la segunda derivada. Por aquí hay unas pequeñas complicaciones de que varios de estos problemas de optimización, en realidad hay dos variables de decisión y una restricción, entonces uno tiene que reescribir la función en términos de una variable. Entonces aquí, digamos, uno identifica los números críticos, haciendo, ¿cómo se llama? La primera derivada igual a cero. Y luego, para saber si es máximo o mínimo, uno utiliza la prueba de la segunda derivada. Entonces, con la prueba de la segunda derivada, si la segunda derivada es positiva, aquí tenemos un mínimo relativo. Y en realidad también va a ser un mínimo absoluto. Generalmente en estos problemas solo va a haber un número crítico y la función o siempre va a ser cóncava hacia arriba o siempre va a ser cóncava hacia abajo. Y luego, si nos queda que la segunda derivada es negativa, aquí tenemos un máximo relativo. Sí. Sí, con la primera derivada se puede hacer, pero la segunda derivada garantiza si el valor encontrado es un máximo o un mínimo. Porque aquí la idea es que no quiero hacer diagrama de signos, porque como no vamos, aquí sí no vamos a estar graficando estas funciones. Estas funciones sí no es necesario graficarlas, pero lo que sí vamos a necesitar en algún momento es que si hay una restricción, que generalmente la restricción va a ser una función lineal o una multiplicación. Si tenemos una restricción como esta o que x por y es igual a una constante, la idea es que vamos a tener que reescribir la función de dos variables como una función de una variable para poder hacer esto de los números críticos y la prueba de la segunda derivada. Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer algunos de estos ejercicios. Yo creo que todos no los vamos a poder hacer el día de hoy porque son ejercicios un poco extensos, más por el planteamiento del problema y todo. Y aquí la idea es que varios de estos problemas van a estar girando en torno a, digamos, minimizar un costo o si me dan un presupuesto, cómo puedo yo maximizar, digamos, los costos, cómo puedo maximizar el tamaño del recipiente. Entonces la idea es que aquí tenemos un primer problema donde tenemos, digamos, que una empresa tiene $9,000 para acercar una porción. Y aquí, digamos, lo que complica mucho estos problemas de optimización es que hay un montón de contexto que uno tiene que ir deduciendo de los enunciados. Entonces, cuando uno generalmente cerca una propiedad rectangular, uno usa, ¿cómo se llama? Cuatro cercas, pero como esta propiedad está a la par de un río, el río sirve como una frontera natural. Entonces, aquí vamos a hacer el primer ejercicio donde vamos a acercar una propiedad. Y aquí, digamos, en varios de estos problemas es necesario graficar de lo que nos están diciendo.
Y entonces aquí la idea es que tenemos un río y luego la propiedad tiene esta forma. Entonces la idea es que, bueno, tenemos de que por los lados, como no hay garita ni nada, ahí la propiedad nos cuesta acercarla a $9, pero por cada pie y la que está paralela al río, porque tal posiblemente ahí va a estar la entrada, aquí nos va a costar 15. Entonces aquí pueden ver que a partir de este diagrama tenemos que identificar un montón de cosas. Entonces aquí, digamos, lo que necesito saber es las dimensiones del terreno. Entonces aquí puedo decir, digamos, que el largo es la variable X y el alto o ancho es la variable Y. Entonces, en varios de estos problemas se les piden varios incisos preliminares, porque si, digamos, cuesta un poco identificar qué es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, digamos, tenemos que encontrar una función de costo, una función de área. Y aquí la idea es que vamos a tener que ver, digamos, qué es lo que quiero maximizar, porque aquí pareciera que tenemos que minimizar el costo. Si quiero que el costo sea lo más mínimo posible, simplemente no construyo la cerca, pero aquí en realidad es que lo que va a pasar con el costo para acercar la propiedad es que esto sea pura fuerza, tiene que ser igual a 9000. Entonces aquí tenemos dos funciones que identificar, el área de la porción rectangular, que en este caso es igual a X por y el costo. Y en varios de estos problemas como que se voltea, digamos, dicen, bueno, la propiedad tiene que tener cierta área, pero luego tenemos que encontrar el costo mínimo. Entonces varias veces uno pone maximizar el área sujeto a un costo o minimizar el costo sujeto a una área. Entonces aquí es donde nos va a venir nuestra restricción. Entonces, ¿qué sucede acá? Este lado me cuesta 9y, este lado también me cuesta 9y y este de acá me cuesta 15 por x. Y todo esto tiene que ser igual a 9000. Y acá, como pueden ver, lo que está a la par del río, acá no voy a acercar porque tengo una frontera natural. Entonces aquí pueden ver que hay una función que le tengo que encontrar un valor óptimo y aquí hay una restricción. Y aquí la idea para saber si el área la vamos a maximizar o minimizar, podemos pensar en cuestiones así muy extremas, ¿no? Como que voy a gastarme todo esto en cercar lo que está paralelo al río. Puedo usar, digamos, 80 pies, pero el problema es que si acá tengo 80 pies, entonces no voy a acercar acá a los lados y acá la altura sería como de y es igual a cero. Entonces 0 por 80 nos da cero. Entonces, en realidad, digamos, aquí el área lo que vamos a estar tratando de hacer es que la vamos a maximizar. Y para maximizarla van a ver de que no puedo hacer ninguna de estas dimensiones tan grande como quiera, porque entre más grande haga una de las dimensiones, la otra dimensión se hace más pequeña, entonces tengo que buscar así como que X y Y tengan casi que el mismo tamaño o parecido, porque obviamente los costos nos van a influir sobre qué tan grandes van a ser X y Y. Entonces ahora lo que nos va a pasar es que digamos aquí ya tengo el paso para plantear el problema y ahora lo que tengo que hacer es que tengo que ver cuál es la función que se va a optimizar. Reescriba la función de área en términos de X o Y. Vamos a decir en términos de X porque estamos más familiarizados con usar X. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Estoy maximizando el valor de esta área sujeta a esta restricción de 15 por X más 18 por Y es igual a 9000. Entonces, ahí ya lo que tengo que hacer es que aquí tengo que resolver para X. 15 por X es igual a 9000 menos 18Y. Divido dentro de 15. Esto yo creo que me queda 60. No, yo creo que queda 600. 600 menos 18 dividido 15. Yo creo que esto queda dividido 3. 6 dividido 5. Sí. Muy bien. Entonces,
Bueno, al final yo creo que la vamos a resolver en términos de y, pero también se puede resolver aquí para y la respuesta no cambia mucho. Entonces la idea es que esta es mi restricción. Entonces esta x la voy a sustituir en mi función de área. Y ahora el área me va a quedar en términos de una sola variable. Entonces aquí tengo que el área es igual a 600 menos 6 dividido 5 por y. Y aquí es cuando el problema ya se simplifica un montón. Aquí van a ver que a diferencia de los problemas de graficar, las funciones a optimizar van a ser bastante simples y hasta si en algún momento uno quiere graficarlas, van a ser funciones relativamente fáciles de graficar. Pero es que la dificultad en optimización está en esto, en, digamos, plantear el problema, encontrar áreas, volúmenes, costos o ingresos y luego ver cómo pasar de dos funciones a una sola función. Entonces, digamos, aquí en esta parte ya puedo hacer mi parte de los números críticos. Entonces, antes, digamos, en precálculo tenían que encontrar el vértice de la parábola, pero yo siento que esa forma de encontrar el vértice de la parábola es más complicado que simplemente derivar la función. Porque digamos, ¿qué sucede acá con esta derivada? 600 menos 12 dividido 5 por y es igual a 0. Ah, entonces, ¿cuánto vale y? Y es igual a 600 por 5 dividido 12. Y van a ver de que aquí, digamos, las respuestas pueden ser fracciones, números irracionales, pero para que el problema sea más amigable, se van a estar buscando valores de costos y de áreas que sí nos paren dando que las variables sean enteras. Entonces, digamos, aquí divido y coincidentemente me queda que y es igual a 250. Entonces, vieron, aquí encontré mi número crítico, pero como tengo una restricción, tengo que encontrar también cuánto vale x. Entonces, x es igual a 600 menos 6 dividido 5 por 250. Entonces, acá tengo 50 por 6 es igual a 300. Y como les anticipaba, aquí digamos, para que tengamos un área máxima, tenemos que tener algo lo más cuadrado posible. Obviamente, como los costos de cercar son diferentes, estos valores están cambiando, pero la ventaja de los problemas de optimización es que si en algún momento el costo aquí aumentara a 10 o a 12, entonces ahí lo que estaríamos viendo es que las dimensiones de y se harían un poco más pequeñas y las de x un poco más grandes. Entonces estos problemas se ajustan dependiendo de cómo cambien los datos del problema. Y si en algún momento tienen un mayor presupuesto para acercar la propiedad, entonces tanto las dimensiones de x y y aumentan. Entonces aquí ya tengo las dimensiones del terreno. Y esto, ¿por qué digamos va a ser un máximo? Porque si le calculamos la segunda derivada a esta parábola, aquí van a ver de que esto es igual a menos 12 dividido 5 y esto siempre es un número negativo. Antes, como este siempre es un número negativo, aquí lo que tenemos es un máximo relativo. Y prácticamente esto es todo lo que hay que hacer. Hay veces que, digamos, en estos enunciados, en estos problemas de optimización, se les ponen preguntas como que, bueno, encuentre las dimensiones del cercado y el valor del área máxima. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente escribir los valores de x y con eso puedo encontrar también cómo se llama cuánto vale mi área. Entonces aquí digamos de largo tengo 300, de ancho tengo 250. Entonces aquí puedo decir, bueno, tenemos que las dimensiones son de ancho
Voy a poner mejor largo. De largo son 300, de ancho son 250 y el área es igual a 300 por 250. Yo creo que aquí tenemos como 75.000. Aquí en realidad, digamos, las dimensiones son un poco irrelevantes para este problema, pero podemos poner que son 75.000 pies cuadrados. Entonces vieron que curiosamente una buena parte de los problemas de optimización que vamos a estar haciendo, la función optimizar va a parar siendo una parábola. Entonces eso es lo que va a facilitar. Lo único es que sí, para llegar a cada parábola, cada problema tiene un contexto diferente. Entonces ese contexto sí nos va a ir afectando el planteamiento del problema. Entonces, digamos, acá tenemos otro ejercicio, el diseño de un recipiente. Entonces vamos a darles aquí un poco más de tiempo y luego voy a poner ese segundo problema. Aquí hay una hoja más para quien quiera. Una. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora nos va a pasar algo un poco diferente. Vamos a tener de que estos problemas que ya requieren geometría eh, son particularmente difíciles por el hecho de que, ¿cómo se llama? Tenemos que encontrar el volumen de una lata, el área superficial de una lata. Entonces, aquí hay varios problemas, digamos, donde uno diseña recipientes, que esto sí, digamos, se complica un poco. Y aquí la idea es que tenemos esta lata de aluminio que siempre debe tener un volumen de 250 por pi centímetros cúbicos. Aquí la cantidad de pi aparece porque como la lata tiene, digamos, tapaderas circulares, cuando uno encuentra el área de una tapadera circular está en términos de pi. Entonces aquí pueden ver, no sé, tal vez el área de las tapaderas circulares es 25 por pi y luego la altura es como de 10 y entonces eso nos da 250 centímetros cúbicos. Y aquí incluso pueden ver de que antes de encontrar, digamos, las dimensiones de la lata que minimizan el área, estoy pidiendo varios incisos. Entonces, todos estos incisos son de planteamiento. Encuentre el volumen y el área superficial de la lata. Exprese el área como una función de una sola variable. Y aquí prácticamente les estoy diciendo ya de que lo que vamos a hacer es que vamos a minimizar la cantidad de material utilizada. Entonces, aquí hay varios incisos de planteamiento. Entonces, tenemos que encontrar el volumen de la lata. Yo creo que ahí tal vez hubiera tenido que haber especificado de que las tapaderas son círculos. Ah, hola Mario, ya les vas a poder devolver los exámenes. Al final. No, ahorita. Entonces, ahorita Mario les va a devolver los exámenes. Ahí si tienen preguntas pueden molestarlo. Entonces, ¿qué nos va a pasar acá? Tengo que trazar una lata. Ahora aquí van a otros problemas que vamos a estar haciendo son los problemas de negocios. Esos sí les van a gustar más porque digamos ahí se puede construir, ¿cómo se llama? Una función de demanda, luego la función de ingresos y con eso quiera que no tienen más familiaridad que con estos problemas donde uno tiene que lidiar con geometría. Entonces ahorita no sé si el radio quieren que le ponga X o le pongo R. Ah, bueno, pongámosle R, ok. Entonces el radio es R y la altura es H. Entonces vieron, esta lata es un cilindro. Es un cilindro con base circular. Entonces, digamos, aquí el volumen es igual a, encuentro de primero el área del círculo, que es pi por r cuadrado, y esto lo multiplico por la altura. Entonces, aquí, digamos, el planteamiento no es tan difícil.
Y esto ya sé que a pura fuerza tiene que ser igual a 250 por pi. Pero ahí también es lo más difícil, ¿cuál es el área superficial del cilindro? Y aquí, digamos, no se mira, pero esta lata tiene tres figuras planas. Estos dos círculos y luego el área de esta lata, el cuerpo de la lata. Entonces, el cuerpo de la lata sí tiene una expresión un poco difícil de deducir para su área, pero la idea es que si desenrollan esta lata, lo que nos va a pasar es que, digamos, el largo del cuerpo de la lata es la circunferencia de este círculo. Entonces acá voy a tener 2 por pi por r, 2 por pi por r, h, h, y acá, digamos, tengo que mis dos tapaderas circulares tienen estas áreas. Entonces esa es la parte difícil. Y esto, digamos, hasta requiere cierta imaginación o que uno tenga curiosidad por desarmar las cosas. Ustedes, digamos, si desarman una lata, si le cortan las tapaderas y la desenrollan, ahí lo que obtienen es un rectángulo. Esto lo puse así de esta forma, digamos, curva, solo para que se mire que sí, digamos, esta esta longitud es la circunferencia o el perímetro del círculo. Entonces, aquí lo que nos va a pasar con el área es que tengo el área de estas dos tapaderas más el área del cuerpo. Entonces, acá tengo las tapaderas y acá tengo el cuerpo. Y aquí, digamos, variaciones de este problema puede ser de que en vez de hacer una lata, hacemos un pocillo o un vaso. Entonces, con un vaso ya no es necesario que tengamos dos tapaderas, sino solo vamos a tener una. Y eso obviamente va a cambiar las dimensiones. Entonces, ahí lo que van a ver es que las latas tienen una relación de altura y radio, yo creo que un poco menor a los vasos. En los vasos, como no tenemos material acá, me puedo dar el lujo de hacer los vasos con un radio un poco más grande para minimizar la cantidad de material utilizada. Entonces, esta es la función que voy a tener que minimizarle el valor, el área superficial. Y aquí algo que molesta mucho en este problema es este 2 por pi, pero van a ver de que también se va a cancelar el 2 por pi por el hecho de que sabemos de cuánto es el volumen. Entonces, aquí ya tenemos esto. Entonces tengo que minimizar el área sujeto a este volumen. Pi por r cuadrado por h es igual a 250 por pi. Y vieron, aquí solo estoy hablando de planteamiento. Ya cuando, digamos, tenga que la función de área está en términos de una sola variable, ahí ya finalmente vamos a empezar a hacer la parte de cálculo. Entonces aquí vamos a hacer este segundo inciso donde vamos a expresar el área como una función de una sola variable. Ah, muy bien. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Siempre en mi restricción tengo que resolver para una de estas variables. Puedo resolver para r cuadrado o para h. Ah, pero entonces aquí, ¿qué sucede? Aquí yo creo que me es más fácil resolver para h porque solo divido dentro de pi por r al cuadrado que si resuelvo para r al cuadrado porque todo me quedaría en términos de raíces. Y aquí posiblemente el laboratorio de la siguiente semana lo empezamos a trabajar el jueves porque estos problemas sí son problemas que uno tiene que hacer. Ah, entonces vieron qué sucede. Mi altura es igual a 250 dividido r al cuadrado. Entonces aquí lo que me está diciendo esto es que si yo vengo y trato de minimizar esta área haciendo este radio casi cero, si el radio lo hago muy pequeño, la altura se me dispara y entonces acá pueden ver de que el área se va volviendo más grande porque la altura se va haciendo más grande. Y lo mismo nos pasa si, digamos, si quiero hacer esta altura más pequeña, el radio se va a tener que hacer más grande. Entonces, generalmente estas variables van a tener como que una relación inversa.
Si hago pequeña una variable, la otra variable se hace grande. Entonces aquí otra vez tengo que buscar como que h y r tengan casi que las mismas dimensiones o que una no sea mucho más grande que la otra. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahorita que encontré la altura, esto lo puedo sustituir en mi función de área. Y aquí, sí, No digamos, o sea, siempre una pequeña y la otra grande, por así decirlo. sí. No habría optimización si la no fuera creciendo. Sí, sí, ajá. Entonces uno diría, bueno, pagamos todo lo más grande que se puede o lo más pequeño. Sí, siempre va a haber ahí como que un trade-off o un dilema disyuntiva. Pues si no, el problema no tiene nada de gracia. Otra ventaja de que resolvimos aquí para h, pueden ver de que en la ecuación de área, mi variable h solo aparece una vez, mientras que el radio aparece dos veces. Y ya finalmente, cuando hago esto, aquí ya va a empezar mi problema de optimización. Entonces pueden ver de que el planteamiento sí me tarda un montón y ya cuando tengo la función, prácticamente ahí es cuando ya pasamos al área del trazo de curvas, que números críticos, segunda derivada solo para ver si es máximo o mínimo. Entonces aquí ya tengo mi función que quiero minimizar. Entonces acá lo que quiero encontrar es, encuentre el radio que minimiza el área y compruebe que es un mínimo relativo. Y esta comprobación sí la voy a andar pidiendo porque aquí afortunadamente todas estas funciones que vamos a estar trabajando de optimización van a ser funciones fáciles de calcularle sus derivadas y segundas, sus primeras y segundas derivadas. Ustedes vieron, acá tengo algo que se va haciendo más grande y otra cuestión que se va haciendo más pequeña. Eh, Más 500 dividido R. Y aquí otra vez pueden ver que está la disyuntiva, porque el primer término, si lo hago muy pequeño, este otro se hace muy grande. Y luego, ¿qué hace este término pequeño? Haciendo R grande, entonces este se va a hacer más grande conforme más grande sea R. Entonces siempre van a tener como que esa relación opuesta. Entonces aquí tengo que buscar como que valores intermedios donde ni este término sea muy grande y ni este sea muy grande. O sea, sustituí, sí. H. ¿Por qué H? Porque es más fácil. Por eso tengo que dividir dentro de pi por r al cuadrado. Se puede despejar también para r al cuadrado, pero entonces me quedaría 250 dividido h, pero todavía aquí tengo una raíz cuadrada. Y aparte acá, digamos, la raíz cuadrada la tendría que sustituir aquí y acá. Y como pudieron ver en los problemas de optimización que hicimos, es mucho más difícil trabajar con las derivadas de funciones raíces que con parábolas. Sí. Es que este se cancela, ¿eh? Sí, aquí sí es cierto, ahí falta pi, si esto es 500 por pi dividido r, sí, gracias. Y ya no te lo que se sustituye para H, entonces solo tengo que restar. ¿Ves? Sí, también, sí. Sí, solo se reemplaza una vez, mientras que con R tendría que reemplazar dos veces. Y eso dan. Y aparte tendríamos que trabajar con la raíz cuadrada de 250. Entonces, ahí pueden ver de que esa es otra dificultad adicional de los problemas de optimización. Muchas veces no es del todo obvio respecto a qué variable, cómo se llama, resuelvo. Y casi que uno tiene que ir adquiriendo experiencia para decir, no, voy a resolver respecto a la que sea más fácil de resolver y la que aparezca menos veces en la función a optimizar. Entonces, aquí ya puedo encontrar mis números críticos que van a ver que generalmente solo va a haber uno. Hay veces como que hay así un espejismo de que hay dos valores, pero en realidad uno de los valores no tiene sentido porque es negativo. Entonces aquí derivo 4 por pi por r menos 500
por pi dividido r al cuadrado. Y esto lo tengo que hacer igual a 0. Entonces aquí, digamos, resolvamos esta ecuación y esta es otra dificultad que tiene el tema de optimización. Varias de estas ecuaciones son no lineales y hay algunos problemas donde sí es bien difícil encontrar, digamos, los números críticos porque uno tiene que resolver ecuaciones no lineales. Y si no hay factorizaciones oportunas, no voy a poder hacer nada. Entonces tengo que encontrar cuando r al cubo es igual a 500 por pi dividido 4 por pi. Y aquí de manera intencional se buscó un número que sí, digamos, tiene raíz cúbica exacta. Entonces, tranquilamente la lata puede tener otro volumen, puede tener 200 por pi, 300 por pi o simplemente 600. Pero es que de esa forma las respuestas quedan un poco difíciles de interpretar. Entonces, acá vamos a calcular esta raíz cúbica. Nos queda 5. Y ahora va a venir algo bien interesante porque tenemos que ver de que la segunda derivada de la función de área sea positiva. Entonces, ¿ahora qué nos va a pasar? Esto se vuelve 4 por pi. Y acá tengo que derivar 1 dividido r al cuadrado, que esto es lo mismo que derivar r a la menos 2. Entonces esto es igual a menos 2 por r a la menos 3 o menos 2 dividido r al cubo. Pero noten que aquí ya tengo un signo negativo, entonces esto se va a volver como más 1000 por pi dividido r al cubo. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora con la segunda derivada? Puedo evaluarla en r es igual a 5, 1000 dividido 125 es 8, 4 por pi más 8 por pi es número positivo. Entonces podemos evaluar, pero también aquí observen que este término es positivo. Y este también va a ser siempre positivo porque el radio es una cantidad positiva. Entonces podemos llegar a que la segunda derivada es positiva de dos formas. O la evalúo en 5 y hago unas cuantas sumas acá. O simplemente, digamos, analizo cada uno de los términos y digo, a ver, este es positivo y este siempre es positivo. Entonces, como la segunda derivada es positiva, acá lo que vamos a tener es un mínimo relativo. Y en cierta forma absoluto. Muy bien. Entonces, ahorita ya que sabemos que este es el mínimo, ahorita puedo terminar de resolver este problema. Entonces, vamos a encontrar las dimensiones de la lata, altura y radio, y el área mínima. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Mi radio es igual a 5. Mi altura yo creo que había puesto que es igual a 250 dividido r al cuadrado. Muy bien, entonces aquí reemplazo 5. Entonces, por eso observan que las latas, digamos, tienen como que el doble de altura de radio. Usualmente, dependiendo, digamos, de cuánto cuesten las partes de arriba y abajo, qué tan gruesa sea la parte del centro, las dimensiones pueden cambiar un poco, pero básicamente pueden ver de que todas las latas guardan esas proporciones, porque obviamente quieren utilizar la menor cantidad posible de material. Y luego, digamos, mi área mínima, que es igual. La voy a poner acá para que tenga espacio. 2 por pi por r al cuadrado más 2 por pi por r y por h. Entonces acá tengo 25 por 2, 50.
más 100 por pi. Y aquí, como es de esperarse, como digamos el cuerpo es el que realmente tiene todo, va a almacenar todo el líquido, uno usa más material para hacer el cuerpo de la gata que para hacer las tapaderas. Entonces acá lo que nos va a pasar es que tenemos de que el área mínima es de 150 por pi centímetros cuadrados. Entonces ahí pueden ver que tenemos otro problema. Y aquí hay un tercero. Yo creo que el día de hoy tal vez solo voy a hacer dos más porque sí yo siento que podemos hacer cinco, pero no quiero trabajarlos tan rápido. Entonces yo creo que la clase del jueves va a ser un poco más interactiva, donde van a tener que plantear los problemas. Entonces ahorita tenemos este tercer problema. Este tercer problema sí es un problema un poco difícil porque la idea de acá es que ahora la función de optimización va a ser un poco más complicada de armar y aparte en ese problema para saber si tenemos un máximo o un mínimo vamos a tener que evaluar en los extremos. Entonces la idea es que en algunos problemas donde sí digamos nuestros valores de x no están definidos para todos los reales, tenemos que evaluar, digamos, en los extremos del intervalo. Entonces, la idea es que, sí. Y va a resultar. Porque tengo que encontrar cuándo R hace que la derivada se haga cero. Y acá lo que estoy derivando es R a la menos 1. La derivada de R a la menos 1 es menos R a la menos 2. Ajá. Después es que tuve que hacer esto y luego tuve que despejar para R. Ya. Entonces, aquí, digamos, el tercer problema está mencionando un teorema que no se utiliza mucho, pero nos permite encontrar los valores máximos y mínimos absolutos en una función que está definida en un intervalo cerrado. Entonces, acá tenemos, digamos, una f de x derivable en un intervalo. Entonces, lo que les dice este teorema es que primero, digamos, encontremos los números críticos. Y luego lo que vamos a hacer es que para saber cuál es el valor más grande o el más pequeño, vamos a evaluar a la función en los números críticos y en los extremos del intervalo. Entonces la idea es que estos van a ser los únicos candidatos a máximo o mínimo absoluto. Entonces la idea es que vamos a decir que el más grande entre todos es el máximo absoluto y el más pequeño entre todos es el mínimo absoluto. Entonces, este era uno que quería introducir antes del examen, pero en realidad no hubo tiempo por el hecho de que sí, digamos, estábamos bastante entretenidos graficando funciones. Pero la gracia de este teorema es que si tenemos cualquier función definida en un intervalo cerrado, siempre voy a poder encontrar un mínimo y un máximo absoluto. Entonces, la idea es que si grafico una función como esta,
Aquí pueden ver que en este extremo tengo el máximo absoluto. Y en este número crítico tengo el mínimo absoluto. Pero el problema es que como no sé realmente qué tan grande va a ser estos, qué tan grandes o pequeños van a ser estos extremos relativos y también los extremos del intervalo, entonces también tengo que evaluar a mi función en A, x1 y x2, porque estos dependiendo de cuál sea la función, en algunos casos puede que mi máximo absoluto esté acá o que mi mínimo absoluto esté acá. Entonces ahí, esta es una ilustración del teorema de valor extremo, pero lo que les está diciendo esto es que encuentre todos los números críticos y luego evalúa la función en los números críticos y en los extremos del intervalo. Entonces, en esto consiste el tercer problema. Construcción de una caja. Entonces, aquí, digamos, cabal, hay un detalle de que tenemos una caja sin tapadera. Entonces, hay otros problemas donde sí la caja tiene tapadera. Y encima de toda esta caja la construimos cortando una hoja de cartón y haciéndoles esquinas. Entonces, cortando cuadrados iguales en cada esquina. Y una lámina. Pero aquí este L yo creo que le vamos a poner un contexto. Para que esto sea más fácil, vamos a decir que la longitud es de 30 centímetros. Entonces, esta, ¿cómo la vamos a trabajar? Tenemos inicialmente esta caja con toda la lámina. Voy a tratar de hacerla cuadrada. Yo creo que esta sí está cuadrada. Sí, sí está cuadrada. Y aquí otra vez pueden ver de que va a haber una disyuntiva porque si las esquinas las corto muy pequeñas, entonces mi caja va a tener una altura muy pequeña. Pero luego, si las esquinas las corto muy grandes, va a tener gran altura, pero luego mi techo va a ser muy pequeño. Entonces, otra vez tenemos ese dilema. Y entonces la idea es, ¿qué nos va a pasar con este problema? Acá, digamos, pueden ver que tenemos X, X, X y X. Y si levantamos esta caja, acá lo que vamos a tener es que X también va a ser mi altura. Y digamos, acá en total tengo 30 centímetros. Entonces, de longitud voy a tener 30 menos X menos X. Entonces, esta longitud es 30 menos 2 por X. Acá también, digamos, este largo sería 30 menos 2 por X. Entonces, aquí la gracia es que esos cortes sean cuadrados, porque si los hacemos rectangulares, el problema se complica todavía más. Entonces, acá ya cuando cortemos nuestra caja nos va a quedar algo como esto. Y aquí no es necesario hacer todos estos dibujos, pero los estoy haciendo para que estos problemas tengan un poco más de sentido. Y yo creo que ahí estamos. Entonces, ¿vieron? Aquí se miraría esta caja de ya doblada. Y obviamente aquí tengo que hacer tengo que hacer un poco de trasfondo tridimensional. Entonces aquí no hay tapadera. Entonces esto yo creo que lo voy a poner así para indicar de que no hay tapadera. Entonces, ¿vieron qué sucede? Aquí el volumen de esta caja y a media vez tenemos esto, es bastante fácil. Es igual a largo por ancho, que le vamos a llamar B por altura.
Aquí para gran ventaja de nosotros, tanto el largo como el ancho valen lo mismo. Entonces acá tengo L menos 2 por X al cuadrado por X. Y aquí otra vez pueden ver que la expresión matemática acá les va poniendo un dilema. Si hago la altura más grande, la longitud y el ancho se vuelven más pequeños, entonces eso me reduce en el volumen. Pero si aquí hago bien pequeño el X, entonces mi altura se vuelve muy pequeña y el volumen se vuelve muy pequeño. Pero media vez ya tenemos esto y aquí podemos encontrar de cuánto tiene que ser el corte para maximizar el volumen de la caja. Entonces la idea es que acá tenemos otra pregunta, otro inciso que nos dice que tenemos que encontrar el dominio físico de la caja. Y esto es lo que nos va a dar el intervalo cerrado. Entonces, ¿qué nos sucede acá? Aquí, de hecho, no solo tenemos el problema de que si hago X muy grande, mi volumen se vuelve muy pequeño, sino que llega un momento que no puede hacer un corte de la caja que es igual al largo de la caja, porque si no, la caja desaparece. Y de hecho, como estoy cortando tanto a la izquierda como a la derecha, que no voy a poder hacer un corte que sea mayor a la mitad de la caja. Entonces aquí precisamente esto es lo que nos está diciendo esta expresión. Entonces, como quiero que este volumen sea positivo, necesito que x al cuadrado sea mayor o igual que 0, que esto es entendible. Y también necesito que 30 menos 2 por x sea mayor o igual a 0. Entonces esto nos dice que 2 por x tiene que ser menor o igual a 30. Entonces aquí, digamos, necesito que x sea mayor que 0 y x sea mayor que 15. Entonces el dominio de esta función de volumen es de 0 a 15. Y aquí es donde viene, digamos, va a entrar en juego el teorema del extremo relativo. Pues aquí nuestro dominio es de 0 a 15. Pero media vez ya tenemos esto, ya podemos hacer nuestro problema de optimización. Y aquí, como pueden ver, aquí si quiero encontrar los números críticos, voy a tener que usar regla del producto. Existe la posibilidad de que desarrollemos este cuadrado, multipliquemos por x y derivemos, pero siento que tal vez ahí va a ser más fácil hacer la regla del producto. Entonces vamos a encontrar, digamos, los números críticos. Y aquí sí, a diferencia de los dos problemas anteriores, aquí no vamos a hacer prueba de la segunda derivada, porque tendríamos que derivar una función cúbica. Entonces, ¿cuál número crítico vamos a tener? Tengo que usar la regla del producto, 2 por 30 menos 2 por x, más 30 menos 2 por x al cuadrado por 1 igual a 0. Y aquí, como pueden ver, digamos, tengo que resolver otra vez para x, pero tengo este factor común de 30. También algo que pueden hacer es, y aquí hay otro detalle, aquí se me olvidó, pero aquí hay una regla de la cadena en juego, porque cuando uno deriva esto es 2, 30 menos 2 por x por menos 2. Entonces acá voy a tener menos 4. Entonces, digamos, aquí si quieren también pueden hacer eso de pasar al otro lado, dividir dentro de 30 por menos 2 por x y este x es, ahora casi no, porque la derivada del segundo término que es x es 1. Entonces aquí hay un montón de formas de hacerlo. Yo creo que estoy tratando de ver la forma más fácil de hacer sí, ya sé que, sí, yo creo que no lo voy a hacer así como lo estoy haciendo, sino vamos a poner acá que 4 por 30 menos 2 por x es igual a 30 menos 2 por x al cuadrado. Entonces mejor hagámoslo así. Entonces
¿Cómo puedo encontrar aquí el valor de X? Tengo que dividir dentro de 30 menos 2 por X. Entonces tengo 4 por X es igual a 30 menos 2 por X. Ah, sí, esto es lo mejor que pude haber hecho. Pero entonces acá, digamos, paso a sumar el 2 por X. Y acá, como pueden ver, ya nos sale, digamos, de cuánto tiene que ser el corte. Entonces tenemos una caja de 30 centímetros, corto 5 centímetros de cada lado. Y lo que va a pasar es que nos van a quedar como 20 centímetros de largo y 5 centímetros de altura. Entonces esta caja va a quedar relativamente baja, pero es que sí tengo el problema de que estoy usando la misma longitud para hacer la altura, entonces no la puedo hacer muy alta porque si no la longitud se vuelve nada. Y aparte la longitud aquí vale como que el doble respecto a la altura. Entonces dependiendo del contexto del problema puede que este valor de X sea un poco más grande o un poco más pequeño, pero la ventaja es que ya encontré el número crítico. Entonces, digamos, acá vamos a decir de que vamos a usar el teorema del valor extremo. Para comprobar que el volumen es máximo en el número crítico. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo el teorema de valor extremo? Tengo aquí mi función de volumen, 30 menos 2 por x al cuadrado por x, en este dominio. Entonces, lo que me dice el teorema del valor extremo es que evalúe la función en 0, en 15 y en 5. Y aquí, como van a ver, usualmente en los extremos quedan resultados bien extraños, así o 0 o valores muy grandes. Entonces, igual en estos problemas, aunque la comprobación sea diferente, vamos a llegar que en el número crítico tenemos el máximo o el mínimo. Entonces, ¿qué sucede cuando evalúo mi volumen en X es igual a 0? Es cierto, acá tengo un 30 al cuadrado, pero por 0. ¿Qué sucede si evalúo en 15? Sí tengo una caja con 15 metros de altura, 15 centímetros de altura, pero su ancho es igual a 0. Mientras que en 5 como que tengo ahí la solución de compromiso. 30 menos 10 es 20 por 5. Y... sí, 2000, gracias, sí, excelente. Y le voy a hacer con calculadora, pero... Entonces acá, digamos, bueno, estos serían 2000 centímetros cúbicos, no importa tanto las unidades, pero aquí lo que sucede es que acá tengo el volumen máximo. Y sabemos que nuestra caja tiene de dimensiones 20 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Entonces aquí veamos cómo estamos de tiempo. Yo creo que tal vez hay tiempo. No creo que vaya a haber tiempo para hacer otro, pero ahí todavía nos queda otro problema de localización donde tenemos que usar geometría, encontrar el volumen de un recipiente, la cantidad de material que se está usando. Pero lo que vamos a hacer es que, digamos, vamos a hacer un problema donde tengamos que depender de funciones de costos o de ingresos. Y ahí igual todavía nos quedan como 3 problemas más para el día jueves. Entonces la idea es que también tenemos problemas de optimización. Y estos son más entendibles, sí. Entonces aquí, digamos, en los problemas económicos es más entendible saber qué se está maximizando y minimizando. Entonces, varias veces, digamos, lo que vamos a querer hacer es no va a querer encontrar el valor máximo de la utilidad o de un ingreso.
Entonces, aquí generalmente lo que se desea maximizar la utilidad o el ingreso o se desea minimizar el costo. Y digamos, muchas veces cuando uno construye una función de ingreso, uno tiene que esto es igual a precio por cantidad. El precio puede que dependa de X y en algún momento, digamos, esta es una función de demanda. Entonces acá podemos tener una función de demanda. Aquí para propósitos del curso vamos a trabajar con funciones de demanda lineal para que sea fácil encontrar la función de ingreso. La función de costo muchas veces va a ser un costo unitario por X más unos costos fijos. Aunque hay veces que se les va a estar dando unas funciones de costos cuadráticos, esas hay que justificarlas un poco. Y luego la función de utilidad es ingresos menos costos. Y la ventaja es que se encuentran los valores máximos o mínimos de estas funciones encontrando cuando se hacen sus derivadas iguales a cero. Entonces, cada una de estas funciones tiene números críticos cuando tenemos que, ¿cómo se llama? I', C' y U' es igual a cero. En términos económicos, las derivadas de estas funciones se conocen como ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal. Entonces ahí digamos, bueno, yo creo que eso más que todo lo van a ver en microeconomía. En economía 1 y 2 ya no hablan mucho de los problemas de optimización. Entonces ahí les dicen, miren, háganlo hasta que esos costos marginales sean ceros y pasados de esos puntos ya o los ingresos marginales se vuelven negativos o los costos marginales se vuelven exageradamente altos. Entonces, digamos, acá podemos hacer uno de esos problemas donde sí tenemos que encontrar nuestros ingresos máximos. Le vamos a poner acá que una inmobiliaria alquila 150 apartamentos de 70 metros cuadrados a una renta. Yo creo que tenemos, en realidad son 100 apartamentos. $800. Pero si la renta la aumenta en $10, se alquilan 2 apartamentos menos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con este problema es que primero vamos a encontrar la función de demanda. Y luego después vamos a construir una función de ingresos. Entonces, digamos, cuando uno está en una estrategia de venta, lo idóneo sería aumentar, digamos, los precios de los alquileres, los precios del producto, pero si uno aumenta los precios demasiado, entonces la cantidad demandada puede disminuir. Y si, digamos, uno quiere bajar el precio a los apartamentos, es cierto, van a alquilar más apartamentos, pero luego se van a alquilar a un menor precio. Entonces, aquí la gracia es ver un precio que les permita maximizar los ingresos. Entonces, en realidad, digamos, una empresa no está interesada ni en aumentar los precios, ni en aumentar la mayor cantidad de apartamentos que se van a alquilar, sino hacer ahí un punto de equilibrio entre el precio y las unidades alquiladas. Entonces, la idea es que, vamos a poner acá función de demanda lineal. Tenemos dos puntos. Tengo que
Cuando X es igual a 100, mi precio es de 800. Y si aumento el precio en 10, entonces mi número de apartamentos disminuye a 810. Mi número de apartamentos rentados disminuye a 98. Entonces, con estos dos puntos, puedo encontrar mi pendiente. 810 menos 800 dividido 98 menos 100. Esto nos queda 10 dividido menos 2. Y menos 5. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que digamos, si se alquila una unidad menos es porque el precio de la renta aumentó $5. Entonces, por cada $5 que aumente, se alquila un apartamento menos. Entonces, ¿qué nos sucede con nuestra función de demanda? P es igual a menos 5 por X más B. ¿Cuánto vale este intercepto B? Puedo utilizar cualquier punto. 800 es igual a menos 500 más B. Entonces acá tengo B, que B es igual a 1300. Entonces aquí ya tengo mi función de 1300 menos 5 por X. Entonces esto hasta me está diciendo que lo más que voy a poder alquilar de aparte, el precio más alto que le voy a poder poner a los apartamentos es 1300. Pero si hago eso, entonces no se alquila ninguna unidad. Entonces, para propósitos prácticos, el precio tiene que ser menor a 1300. Y también ahí pueden ver que lo que más van a poder alquilar de apartamentos van a ser unos, ¿qué? Como 130 dividido 5. 260, sí. Porque si quieren alquilar más apartamentos, entonces ya el precio se tendría que volver negativo. Pero ahorita ya para terminar este problema vamos a encontrar la función de ingresos. ¿Y cuántos apartamentos se deben rentar para maximizar los ingresos? Ok. Entonces, digamos, aquí mi ingreso es igual a precio por cantidad. Entonces, estos problemas son más razonables, son problemas que tienen más contexto para las carreras que están estudiando. Entonces, mi cantidad es X, 1300 menos 5 por X al cuadrado. Pero aquí se me olvidó multiplicar por X, si no, nos va a quedar que el punto crítico es 0. Y yo no quiero eso. Muy bien, entonces, ¿cómo encuentro cuándo se maximiza el ingreso? Otra vez, encuentro números críticos. 1300 menos 10 por X es igual a 0. X es igual a 1300 dividido 10. Entonces vieron qué sucede. Aquí de hecho nos conviene, o sea, puede parecer contradictorio, pero aquí nos conviene rebajar los precios porque si multiplico 130 por el nuevo precio de venta, ahí de hecho vamos a tener más ingresos que haciendo 800 por 100. ¿Y este por qué va a ser un máximo relativo? Porque la segunda derivada siempre es negativa. Entonces aquí pueden ver la segunda derivada es negativa. Hay un máximo relativo. Y aquí, digamos, el nuevo precio de venta es, si sustituyen mi función de demanda, 1300 menos 5 por 130. Entonces eso es casi que como que encontrar un punto medio. 650. Entonces acá mi ingreso máximo
Ya sea puedo sustituir aquí el valor de 130 o decir, bueno, te estoy vendiendo a 650, 130 apartamentos. Entonces tengo acá 84.500. Pues eso es mejor que 800%. Y lo bonito de estos problemas es que, digamos, en algún momento dicen, bueno, es que quiero poner los costos para cada apartamento, tengo que descontar lo que se está pagando de QC, los costos de mantenimiento, y hasta poner en algún momento incluso unidades que no están ocupadas, me van a significar algún costo. Entonces ahí uno puede adaptar el problema, pensar en una función de utilidad y ahí de manera acorde se van a ir ajustando cuándo tiene que ser el precio de alquiler y cuántas unidades se esperan alquilar. Entonces, este tema definitivamente lo vamos a continuar el jueves. No es un tema del que me quiero enfocar mucho porque quiero que haya diversidad para el mercado en Finlandia. Como pueden ver, hay temas que nos quedaron pendientes, pues derivación implícita, regla del hospital, antiderivadas. Entonces ya digamos, con esos 4 temas ya podemos trabajar bien para el parcial. Porque digamos, no mucho. Generalmente los finales se vuelven casi que solo problemas de optimización y de gráfica. Entonces ya no queda tiempo para preguntar otro tema. Entonces, si alguien tenía preguntas de su examen para que Mario las atienda. Sí. ¿Acaso una derivada? Sí. ¿Cuánto se incluye esto también? Que es una derivada. ¿Permitiste análisis de concavidad o no? ¿No? Antes hay que decirle a Mario, sí, porque sí, yo creo que sí, esta es cóncava hacia abajo y esta es cóncava hacia arriba. Entonces, no sé, en este creo que no puedo pedir nada porque pues, no sé qué. No, pero ahí yo creo que sí está bien todo, ahí serían otros 5 puntos más. Sí. Sí, mala suerte. Eso sí, como es negativo. Aquí. Sí, no. Sí, nada ahí. Pues no. Sí, no,